Buenas tardes, buenas noches o buenos días, nuestros queridos amigos de Despertar 593. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo han pasado? Hola, ¿qué Saludos, por tal? favor. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches o Feliz días. Feliz Buenas 20 tardes, para todos. feliz Feliz año a 2026. todos. Feliz año a todos, no nos hemos visto. Bienvenidos a este grupo que es un grupo de Hay amigos que que preguntarle que le se gusta perdió hablar el de todo último un poquito, episodio. ¿ya? Y que hemos preparado hoy, para el día de hoy, un tema muy, muy bonito, que es dentro de los lenguajes del amor. Ya es nuestro último capítulo, nuestro último episodio para cerrar esta gran serie de los lenguajes del amor, como son actos de servicio. Bienvenidos, amigos. Cari, Charlie, Fer, Renato y Jime, bienvenidos. Y bienvenidos a todos nuestros oyentes y todas las personas que nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Comencemos, por favor. Konnichiwa. Eh, Amigos, bienvenidos. ¿Qué son para nosotros los actos de servicio? ¿Cómo lo entendemos o cómo podrían ustedes explicarnos un poquito, los expertos, ustedes, actos de servicio? Bueno, yo creo que los actos de servicio tienen mucho que ver con con esa forma en la que tú puedes brindar, valga la redundancia, un servicio, un apoyo a alguien, pero de una manera desinteresada, tal vez porque a ti te nace hacerlo, entonces tú das ese acto de servicio a cualquiera que te diga, ¿no? Que necesitas, incluso a veces sin que te lo pidan, tú a veces lo haces, justamente por eso, solamente por brindarlo. Chévere. Un acto de servicio, perdón, Jime, un acto de servicio para mí específicamente, que tengo al hacedor de servicios de acciones a mi lado. Es un lenguaje que igual que para como el tiempo, a veces no se reconoce. Y mi esposo puede ser una persona que, justo estábamos hablando de eso hoy en la tarde y decíamos, no eres mucho de expresiones, de palabras, de regalos, pero sin embargo el fuerte de Renato son los actos de servicio. Entonces, el entender eso, el saber que a él le gusta demostrarlo de esa manera, es, es muy bonito porque él puede llegar, digamos, cansadito y todo, pero siempre está buscando la manera de ofrecerme algún servicio como una tacita de café. Pero sí cobran. O lavar los platitos, o cualquier cosa que yo digo que chévere, y eso te agradezco mucho, amor, que creo que esa es una de las formas en las que nos entendemos y nos comprendemos, y para mí el actos de servicio es muy bonito, y yo he venido valorando esto gracias a que tengo una persona que me ha enseñado qué son los actos de servicio. Y gracias al podcast 593 que nos ha enseñado todos estos lenguajes del amor. Abuela Pong. Muchas gracias por por la propaganda. Bueno, sí, los actos de servicio comparto mucho con lo que dice Fer y Charlie, y considero que es agradar a la otra persona, hacer cosas que la otra persona no espera también de ti, ¿no? Entonces, como decía Fer, o sea, qué sé yo, no esperas y que traiga una taza de café o qué sé yo, o llevarle a una amiga en el carro. O sea, son cosas que a veces la gente no valora, ¿no? Entonces, sí es esa parte de hacerlo cuando menos la persona lo esté pensando o lo pida, entonces eso es muy agradable. Entonces yo sí considero que uno de mis fuertes creo que sí es un acto de servicio, que me gusta ayudar a la gente, ¿no? Y no esperando que el otro me pague o que el otro me devuelva el favor. Entonces sí es uno, creo que yo me identificaba mucho con este lenguaje del amor que es el acto de servicio. Cari, muy callada, porque ella recibe actos de servicios de Charlie. Sí, sí, sí recibo mucho, pero creo como ustedes decían que es importante darse cuenta que esta manifestación de amor a veces no es valorada
y no es entendida como amor, como entrega de amor. Y, y creo que me pasa lo mismo que a Fer. Una de las formas de recibir amor del Charlie es eso, el servicio que nos da. Y justo también hoy día conversábamos de todas las cosas que aparentemente uno debe hacerlas o cumplirlas dentro del rol familiar, pero que a veces se manifiestan con mayor frecuencia. Y esa es la forma de decirle al resto de nuestra familia, te amo, ¿no? Cuando le vamos a recoger a nuestro hijo para evitar que venga en taxi, él tiende a hacer como estos actos demostrando el amor, o no, yo te subo el vaso de agua, cosas tan simples que uno dice, bueno, cualquiera lo puede hacer, pero no, es que es una forma de manifestar el amor y creo que eso hay que valorar un montón. Amigos, ¿por qué creen que a veces nosotros, y creo que la gran mayoría de seres humanos, no valoramos estos actos de servicio de las personas que tenemos a nuestro alrededor? Y tal vez, porque tal vez estamos acostumbrados a lo concreto, ¿no? Si es un regalo, sí es amor. Si es contacto físico, es amor. Porque muchas veces no conlleva también esto de entender, he escuchado a muchas personas también, no solo ustedes, de que no se ve los actos de servicio como expresiones de amor. ¿Por qué creen ustedes que pase eso? Es lo mínimo que puedes hacer, así es la frase. Ah, o también hay una frase que cuando las parejas terminan o cuando pasa o tienen algún problema, yo no te pedí que hagas esto por mí. También es algo típico que puede y ocurre, ¿no? Yo no te lo pedí que lo hagas, ¿no? Entonces, si le serviste algo, si le diste algo, si hiciste algo por esa persona, y entonces muchas veces creo que también corre o va por esa parte, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la parte cultural también. Y me pongo yo ahorita a analizar, dentro de nuestra historia, la mujer era la que servía muchísimo en el hogar, ¿cierto? Era una forma de, o un rol que cumplía. Y por ejemplo, en nuestro caso, escuchamos que tenemos a dos caballeros que manifiestan su amor de esa manera. Entonces también podemos ahí analizar que va cambiando estas manifestaciones y estos roles. Y creo que depende muchísimo también de lo cultural. O sea, eh, el servir a veces está manifestado como simplemente un apoyo, no como la manifestación de amor que habíamos dicho, pero creo que uno va como a medida que va viviendo y entendiendo estos lenguajes del amor, puedes darte cuenta del por qué se dan y cómo se dan. De lo contrario, pues lo tomarías con esos ejemplos que mencionabas, Wilson, o sea, simplemente una acción que después uno tiende a decir, pero si yo no te pedí, ¿por qué lo hiciste? Pero no entiendo que fue una manifestación de amor de ese momento. Y a veces también lo asumimos como una obligación, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, me pasa siempre la taza de café, tienes que seguirme pasando porque ya lo asumes como una obligación, como que la persona tiene que hacerlo. Entonces eso también es un poco importante identificar. Y algo que yo me llama mucho la atención, o sea, que todos los lenguajes del amor que hemos visto, o sea, todos van relacionados, ¿no? Todos tienen un poquito del otro, porque decíamos igual, o sea, la afirmación, el contacto físico, el tiempo de calidad, todo va así, o sea, va muy relacionado también con este acto de servicio también. El hecho como les decía, le das una palabra, tú si puedes, sigue adelante, o sea, todo va, todos los lenguajes del amor van muy relacionados, o sea, y eso te digo, es como que van emparejando también, y al ver, por ejemplo, el acto de servicio, y te vas relacionando mucho con las parejas, con las personas que están a tu alrededor. Entonces, siempre, yo creo que siempre todos tenemos un poquito de cada lenguaje del amor. Me Ujú. acuerdo que mi papá nos contaba que cuando estábamos estudiando, salíamos de la mañana. Mi papá y mi mamá tenían un trabajo, una farmacia en la casa, en el local de abajo. Entonces mi mamá iba y atendía el local. Entonces un día mi papá vio los platos de ahí en la mañana del desayuno. Dijo, bueno, voy a lavar, pues voy a hacer mi acto de servicio de lavar los platicos. Al otro día mi mamá, ahí están los platos, llenos de lavar. Ya, y hasta ahora, ya son veintitantos años, mi papá sigue lavando los platos del desayuno. ¿Es Ah, Ya acto lo de no se sintieron como puso de una servicio acuerdo. obligación. o no es acto de servicio?
Y, Eso es y que a cómo mí es nosotros, fácil confundir. ujú. ¿Y Entonces, cómo podemos poner, como por ejemplo decir, muchas veces, o sea, somos serviles, ¿no? O queremos, solo hacemos ciertas cosas o ciertos actos de servicio para agradar a las demás personas. ¿Cómo se podría cambiar eso a que esto sea algo genuino, ¿no? Porque también, y como también, quisiera que también me den otro ejemplo, ¿cómo también podríamos poner límites a estos actos de servicio que aunque yo sé que en las expresiones del amor es muy difícil poner esos límites? Para que no se haga como, por ejemplo, como decía Jime, como decía Cari o Renato, que sea obligatorio, ¿no? Porque ha pasado muchas veces que ya lo asumimos o lo damos por hecho, o como saben decir, se les da la mano y se agarran del codo muchas veces, ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo. En nuestro círculo cercano tenemos unos amigos nuestros que una de ellas es Uno de aquí, genuinamente 100% actos de servicio. No es la Jim. uno de aquí, no, Pongámosle Laura. Laura. Entonces, Laura precisamente ama em, esto de actos de servicio. Y esa es su forma tan genuina de demostrar su amor. Sin embargo, ¿cuál es el nombre del esposo? Roberto. Roberto, Roberto. su lenguaje del amor son, en cambio, los regalos. Y ellos dos, Laura y Roberto, no se llegan a como a mediar en un aspecto porque de una u otra manera a veces los conflictos se generan por eso, porque el uno cree que tener todo bonito, que cuando llegas ya está la cena, que el vaso de agüita que decía Cari, que las palomitas para ver la película. Entonces, son esos pequeños actos que hacen que el momento sea muchísimo más agradable. Pero entonces, Laura en un momento sí se evidenció su molestia porque decía, pero tú crees que todo lo que yo hago es por obligación. Y Roberto le decía, pero es que eso es parte de, por eso te quedas en casa. Y yo así, ah. No, porque no era así, porque en cambio, y ahí venía el hecho de a veces no comunicarnos entre la pareja y decir, es que a mí me gusta, o esa es mi forma de decirte te amo, estoy presente, estoy aquí. Y creo que ahí viene la parte de la inteligencia emocional. Ahí viene la parte de la inteligencia emocional de la pareja y sobre todo de hablar, de entenderse, de comprenderse y de aceptar que no siempre me van a amar de la forma en la que yo quiero ser amada o amado. Pero cuando uno va aceptando las formas y los diversos lenguajes del amor de la gente que nos está rodeando, creo que ahí es donde tú dices, ah, ok, ya no es obligación de él porque él o ella me está sirviendo o haciendo este tipo de lenguaje o de acción para decirme o para hacerme sentir amado. Entonces, ese sería un ejemplo que les podría compartir a ustedes. Bueno, yo les voy a contar una anécdota que me pasó en estos días. Bueno, a mí se me dañó algo de un artículo que compré y tengo unos vecinos súper chéveres, tanto así que yo le dije, miren, me pasó esto, ¿no? Entonces dice, bueno, no se preocupe, profe, le vamos a dar comprando, ¿ya? Y ellos se fueron los dos, él no había tenido el carro porque él trabaja en una empresa y me dio viendo algo por acá, por Quito, por el centro. Y me dio trayendo, me dio cargador, inclusive se fueron, ellos tienen una moto eléctrica, se fueron en su moto eléctrica, se les descargó la moto, ella vino en bus y él tuvo que fletar una camioneta para traerle la moto, ¿no? Y a pesar de eso, tome, profe, aquí está sus... Entonces, porque me conocen que, Gracias, esto bueno, no pues era lo que necesito. Bien. no, y yo demuestran, o sea, creo que la vida te recompensa con personas maravillosas muchas veces que están a tu alrededor,
con esos actos de servicio, ¿no? Y ver esas cosas a mí sí me llenan, porque muchas veces nosotros damos el acto de servicio de gente que tal vez estamos cercanos, tal vez ellos recién me están conociendo y hacer eso también como que te llena bastante el hecho de lo que ellos o que otras personas pueden hacer por ti. Y también esto, ¿no? ¿Por qué no valorar eso de tu familia, de las personas que están cercanas? Porque a veces se hace esto una costumbre, ¿no? Y no quisiera que tampoco se hiciera una costumbre con ellos, pero fue algo muy, muy bonito también y ha sido chévere. Inclusive cuando me cambié, Qué ellos bueno. estuvieron acá, me ayudaron a bajar las cosas. Entonces, eso demuestra mucho de que ellos, o sea, es una forma de creer, de recibirte esos actos de servicios que muchas veces los damos o los pasamos por alto. De eso les quería contar. Qué bonito. Qué buenos vecinos, Sí. profe. Qué buenos vecinos. Qué buenos vecinos, Ay, sí. Sí. qué Y, bonita vecina. no, no, yo entiendo que, por ejemplo, puede ser otras formas, ¿no? Y otras maneras en las que uno puede Sí, sí. expresar también estas situaciones. Pero Charlie, de nota apagado al Charlie. ¿Qué pasó, Charlie? No, no, para nada. Más bien estoy prestando Pensando. mucha atención a lo que están conversando, de pronto acotando un poco a lo que mencionaba Fer Sí, de sí. Laura y de Roberto. Laura. Pienso que una de las cosas que uno tal vez debería aplicar en este punto es la comunicación. Creo que es básico el poder hacerse entender de que si bien es cierto, tú puedes prestar un servicio de una manera desinteresada, pero que no es tu obligación. Si tú no lo mencionas, si tú no le dices, es evidente que la otra persona pueda pensar que sí lo es, que sí es tu Claro. obligación, ¿no? Y cuando eso ya se, se pasa, como decir, a otro nivel, es un poco complejo. A veces en mi trabajo pudiera poner un ejemplo también sobre eso cuando yo tengo que hacer alguna gestión en la calle. Entonces es como que, bueno, vaya, haga esto, haga este otro, tin, 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 lo que sea, pero pues no se ve como que de dónde, por qué es que yo lo hago. No lo hago solamente porque es parte de mi trabajo, sino porque realmente lo quiero hacer. Y Ujú. muchas veces pudiera verse como que es una obligación por el mismo hecho de que estoy trabajando, ¿no? Entonces, si es que uno no comunica y no dice, a ver, un ratico, esto yo lo estoy haciendo es por mi cuenta, porque yo quiero. Entonces, muy seguramente se pudiera distorsionar este servicio o esta manifestación y pudiera ser trágico, ¿no? Más adelante, en un futuro cercano, si es que existen algunos problemas, peleas o lo que sea. Solamente por eso, por no hablar. Yo creo que también ahí podemos ver en sus ejemplos que la monotonía, o sea, te lleva a como a desvalorizar esa acción, ¿sí? Ya, bueno, lavó los platos hoy día porque quiso manifestar. Tú tiendes a pedir que lo haga siempre, pero ya después también puede ocurrir que ya no es un acto de servicio, sino se vuelve como una actividad rutinaria, que empezó como una acción y una manifestación de amor. Entonces creo que también hay que medir eh, y valorar estas acciones para que no se vuelvan como algo que pueda destruir las relaciones también, una manifestación que tal vez el otro no la quiere recibir o no la ve como amor, pero que pueda también afectar la relación en estas situaciones de manifestaciones de amor, ¿no? Pues ser padres, hijos, pareja, hijos padres, hijos amigos, amigos amigos. Ujú. Estaría yo creo que, entendiendo que el acto de servicio siempre tiene que ir acompañado de otro lenguaje. Las palabras palabras. o Ujú. amor, no amor, regalos, porque parecería que sí se puede caer mucho en esos problemas de las costumbres y de los hábitos. ¿Sería así? Interrogativo. Tal vez, si uno no, es que yo pienso que este lenguaje de amor tal vez no se ha visto como un lenguaje de amor.
sino eso, como una obligación o una responsabilidad de tiene que hacer porque es mi esposo, tiene que hacer porque es mi hijo, pero no desde la voluntad O tiene y que la hacer porque está en manifestación. la casa. O porque te toca. Ahora reflexiono, claro, total. A veces aquí en casa, por ejemplo, nos vamos y alguien queda aquí, se supone que tal Mm, vez tendría que hacer algo por la casa, ¿no? No por nosotros porque no estamos, sino por la casa. Por ejemplo, qué sé yo, aspirar, lavar los platos, como decía Renato, ¿no? Así, se supone, pero debería esto más bien ser un acto de buena voluntad, digámoslo así, si es que cabe el término, o simplemente porque yo quiero ayudar y yo lo hago, no porque sea mi obligación. Eso es que deberían hacer desde esa manifestación de amor. Ah, Y ahí sí yo concuerdo les, con Cari, que dice un poco eso de que es el menos valorado también es el acto de servicio, ¿no? Entonces, yo un poco recordando, o sea, a las personas no te dicen, o sea, te quiero mucho, o nuestros papás antes no te expresaban mucho, te quiero, te amo, sino ponte era, te doy una comida rica, te traigo cosas. Ahí Entonces, le es dejé el una café. forma de manifestar ajá. de cómo, o sea, el hecho de decirte te amo, te quiero, y eso no le valoramos mucho. Y cómo darte cuenta también, creo que si es ya es un abuso, ya no estás haciendo un acto de servicio, sino estás abusando de la otra persona, es la incomodidad que sientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó a mí algo que con unas amigas que, o sea, yo siempre cogí, vamos, yo les llevo, o sea, a la parada. Entonces ya lo toman como obligación, ¿no? Ah, nos vas a ir a dejar a la parada, justo cuando salimos en diciembre. Les digo, no, porque no tengo carro y porque en realidad no quería tampoco llevarlo, pero sí lo veo como que la gente lo toma como un abuso, ¿no? O sea, tienes que Eso. llevarnos, ¿no? Entonces eso sí es como molestia. Entonces yo creo que Eh, termómetro sería. ahí justo veo que casi todos tienen, porque yo no tengo, tienen esa misma inquietud de cómo identificar o cómo hacer que no se vea como rutinario y eso. Yo puedo ponerles mi ejemplo personal y tal vez sea un caminito por ahí que puedan encontrar. Como yo les decía a Renato, es aquí casi que el 90% su lenguaje dominante son los actos de servicio. Entonces, nosotros de una u otra manera nos hemos acoplado a muchas cosas, miren, y a pesar de que sabemos que la comunicación es importante, hay cosas que no necesitamos comunicarnos, pero que se han ido consolidando en el tiempo y hemos llegado a tener una muy buena relación. Entonces, a lo que yo me voy es al hecho de que, si bien es cierto, digamos, Renato llega y él llega a lavar los platos que en ese momento encuentra en el lavabo. Entonces, reconocer eso para mí no es que, ay, ahí le voy a dejar los platos porque Renato tiene que lavar los platos, ¿no? Para mí, el hecho de asimilar, comprender y reconocer que eso él lo está haciendo porque él quiere demostrar y ser parte de y ser aporte en el hogar. Y digo, qué chévere. Y una de las cosas que a mí me hizo entender algo fue cuando Anaí, que es mi sobrina, nos había puesto, bueno, en una conversación le decía al papá, claro que no, o a mi papi, le contaba a mi papi y decía, a mí en la casa, cuando estamos en la casa, todos hacemos la cena, todos, la Fer nos organiza y Renato lava los platos, yo ayudo en esto, hasta Abigail cuando nos quedamos, entonces esas son las cosas que ella quería como replicar en su casa y hay que entender que obviamente cada hogar es muy diferente, pero eso era lo que a ella le llenaba y yo decía, ah, o sea, no me había percatado, no me había dado cuenta que ese momento, ese acto de servicio que todos hicimos fue algo que les llenó el corazón a las dos sobrinas y ellas se llevan eso de sí. Y lo hicimos como rutina, sin embargo, vean, poníamos música, que la música que más poníamos, los juguitos a ellas, nosotros nos tomábamos vino y mientras hacíamos las cosas fueron tan bonitas esas tardes, noches, que dije, ah, qué chévere, o sea,
aprender y entender que también se puede hacer esos actos de servicio realmente y conectar con la persona que le gusta demostrar eso. Yo dije, qué interesante, qué bonito. Y ahí es que dije, ok, o sea, ya no verle a Renato como que, ay, ahí le dejo y que lave. No, o sea, y entender y agradecerte, porque sí lo he dicho, no muy seguido, pero yo sí agradezco en ese sentido y entiendo que su lenguaje son los actos de servicio. Así que gracias, mamachito corazón. Entonces, actos de servicio solo en la casa con la pareja y los hijos, no con amigos ni familiares. Muy bien. Creo que es importante también esto. Hace tiempos leí un libro, ¿se puede decir el autor y el nombre del libro? Sí. Claro. Ya, ya. De Isabela Santo Domingo es una escritora colombiana que antes tenía o trabajaba en una radio, en una cadena televisiva, y se llama Los caballeros las prefieren brutas. Entonces ella como que daba un tips a las mujeres de que finjan demencia para lavar los platos, finjan demencia para cocinar, finjan demencia para manejar, que no puedo, es que, ay, se me quemó el arroz y lo hagan repetidamente hasta que el esposo o la pareja eh, le consigan una empleada o ellos mismos hagan. Entonces, miren Ya cómo nos exhibiste. les daba tips y les daba tips para, para manejar eso, ¿no? Para decir, mira, si tú lo haces repetidamente y decía, ¿no? Como dice, y finges, dice que siempre se te queme el arroz. Entonces dice, él te va a poner una empleada o él lo va a hacer o van a salir a comer afuera, ¿no? Entonces, o en este caso lo va a hacer él. Le caí. Entonces, ya que, ay, has leído el libro, no, no, no. Yo lo leí porque me pareció interesante el título, pero después vi que era un libro en contra de Era nuestros por valores eso. del amor, de servicio. Un tema Entonces, eso sí, femenino. se puede volver como algo tóxico también, ¿no? Y lo veo, tal vez eso lo vean con humor, pero después de esto, o sea, como por ejemplo, también es el considerar a la otra persona, ¿no? Llego cansado y me pongo a arreglar, me pongo a hacer y mi pareja, o sea, también apóyame, ¿no? En ese aspecto también, o los hijos o los padres dentro de ese aspecto, ¿no? Por eso es importante que nosotros vayamos uniendo nuestros actos de servicio, tengamos bajo la manga siempre dos o tres lenguajes del amor listos y dispuestos. Entonces ya tener las cartas listas de gracias por lavar los platos, por ejemplo, un mes antes. Y cuando tenga algo que hacer la pareja, entonces ya ustedes tienen el as bajo la manga, mira, te escribí una carta de qué lindo que lavas los platos. No, no, es una broma, ¿no? Sí, pero creo que para que sea también una manifestación de amor tiene que salir de la rutina, como habíamos dicho. Hoy quiero hacer esto porque tal vez no en la casa doblamos la ropa que se ha lavado y cada uno guarda en su lugar. Entonces tal vez ese Ujú. día puedo yo guardar, o sea, pienso que para que sea también una manifestación genuina, tiene que salir de esa rutina que yo ya sé que lo hago con amor, pero para que se dé cuenta la otra persona, ¿sí? Porque como les decía, es muy fácil perderse en que como lo hace, pues es algo que siempre lo tiene que hacer y se acabó. Pero también como jugar con este lenguaje del amor, con las manifestaciones que puedas cambiar y también ver cómo lo percibe la otra persona, porque hay personas que no les gusta que tú sirvas, o sea, que les sirvan, ¿no? Pues hay personas que les encanta tener el control y hacer muchas cosas de ellos, entonces tal vez porque no es su lenguaje de amor. Y creo que también es válido entender eso. Y la persona que ya tiende a manifestar el amor de esta forma, pues ahí sí entraría lo que decía el Charlie, ¿no? Conversar, dialogar, porque te puedes perder muchísimo. Y hoy, por ejemplo, veo y como les decía, o sea, a través de la historia, las mujeres siempre servían y tenías que tenerle listo la comida, la ropa planchada, lavada, pero era como enseñarte a que eso es amar a la otra persona. Entonces a veces se puede confundir en que como me toca amarle y como le amo y siento que le amo, entonces tengo que hacer todo.
pero sí jugar también con esta parte de probar también los lenguajes del amor e intentar manifestar de otra manera, que creo que a veces es complejo. Ponte, y algo que me Sí, pasa en la terapia con los niños y con adolescentes, es cierto, o sea, este acto de servicio no le ven como un lenguaje, ¿no? Como valorado, como volvemos a repetir. O sea, no, es que mi papá tiene la obligación de irme a ver o tiene la obligación de irme a traer. Entonces, a veces es hacerles entender a los chicos y aprender a valorar también esos lenguajes también que te expresan tus papás, que no, a veces no todos, porque depende mucho de la mochila emocional que tienen los papás el manifestar, el decir te amo, el te quiero, pero, o sea, les cuesta mucho el entender, ¿no? O sea, ¿por qué no es obligación de mi papá? No, él tiene que hacer eso. Entonces, digo, sí, siendo otro papá te dijera, ¿sabes qué? Ven caminando, coge el bus, como nos ha tocado a todos. Pero esa parte a los chicos, o sea, es como muy, yo siempre digo, o sea, les enseñamos a ser muy servidos, ¿no? Y a veces los papás se convierten en empleados de los hijos, ¿no? Y el hecho de ir valorando, entonces a los chicos es hacerles entender, mira, o sea, el hecho de que tu papá no te diga te quiero, te amo, pero te viene a dejar acá la terapia, te lleva al parque, entonces te da regalos, o sea, hacerle entender que hay otros lenguajes que no solo específicamente es decir te amo, cuesta bastante, o sea, que los niños se den cuenta y los adolescentes también, y que valoren, ¿no? Y a veces los adultos también nos perdemos Sí. en eso. O sea, para También ellos lo es más valoramos. fácil. ¿Qué tanto presente. tiene que ver que, por ejemplo, antes yo me acuerdo que se decía que la familia es el núcleo de la sociedad? Entonces mucho se mandaba lo que tú decías, Cari, que la mujer tiene su papel en el hogar, el hombre en el trabajo, los hijos en la escuela y así hacían todo para que la familia salga. Pero ahora en cambio ya se está hablando mucho de la individualidad. Entonces, que tú tienes que estar bien para poder hacer que los otros estén bien. Esa diferencia, no sé si es cultural o de educación o si existe esa diferencia, yo estoy bien, Juan. Hace que los actos de servicio puedan cambiarse en ese punto de perderse, de decir, bueno, yo hago cosas porque la Fer está cansada o cuando mueve cosas ya un dolor sale por ahí por la edad y toca, o sea, lo hago por que mi pareja esté bien, lo hago porque podamos hacer mejores cosas, porque no se lastime o cosas así. Pero ahora, si estamos hablando de la individualidad, también yo lo haría porque no me gusta ver la cocina sucia. No me gusta porque no, lo hago porque no me gusta ver la ropa botada. Entonces, hay esas dos formas de verlo. ¿Le vemos como familia o le vemos como persona? Yo creo que tanto cuando tú aportas tu individualidad, tus aspectos, al menos los positivos, en el balance o cooperas o contribuyes toda tu individualidad en el hogar, creo que ahí haces un balance, o sea, haces que todo vaya cooperando y todos vayan contribuyendo y todos vayan cooperando. Y ahí yo le decía a Renato, ahí encuentras balance, porque todos están contribuyendo, a pesar de que digamos que no todos les gusta tener o hacer o presentar sus actos de servicio como amor, pero si de una u otra manera lo aportas y lo sumas al hogar o al trabajo, digamos, yo creo que ahí viene el balance. ¿Hay un cambio psicológico? No. En, en la atención de las personas que van allá, ¿se les ve como familia, como persona? ¿Cómo se trata eso? Lo que pasa es que de ley tienes que trabajar en familia porque está dentro del contexto familiar. O sea, por ejemplo, si cambia la actitud, por ejemplo, del papá, el hecho de decir sí, o sea, y yo te expreso, la parte de comunicación es importante. Sí, yo te expreso, yo hago porque yo siento, yo quiero hacerlo, entonces, y porque te amo, entonces también, o sea, pero eso le cuesta decir a las personas, pero que el hijo entienda que, o sea, si hay el sentimiento ahí, oye, el lenguaje del amor que es el acto de servicio es de llevarle. Entonces sí, o sea, y yo no le tomo como una obligación, porque eso le decía, un papá le decía al niño, decía, yo podría irme a mi casa a dormir te mando con tu Ujú. mamá o te mando con tu abuela, pero o sea, yo hago el hecho de levantarme temprano un sábado, entonces, y vengo a dejarte, entonces, porque te quiero, porque te amo.
Entonces, pero también es un poco el hecho de decir, ¿por qué no me dices? ¿Por qué? O sea, y ahí comienza, ¿no? Ajá. El niño también, el hecho de pedir también, o sea, pero eso te digo, sí, el hacerle entender. Hay cambios cuando se trabaja en familia y cuando la familia te apoya, ¿no? Porque de ley, o sea, si la persona dice, no, ya no me importa nada, no siento nada, o no me importa si mi papá me dice, me quiero, no, no es real, porque siempre vivimos en una sociedad en la que sí te importa el amor o el cariño que como te expresa la otra persona, pero el entender que mi papá sí me ama porque hace esto pues, de irme a dejar a la terapia, entonces que sí me ama, ¿no? Entonces, pues esa parte de comunicar, o sea, les cuesta mucho a los adultos. Y creo que a veces también conlleva a los niños también el expresar lo que yo estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Y yo pienso que la familia sigue siendo la base de la sociedad, solamente que las familias han Ujú. cambiado, la dinámica familiar ha cambiado. Ahora las familias tal vez ya no tienen hijos, pero tienen mascotas, por ejemplo, Sí. ¿sí? Y el amor sigue ahí, o sea, el amor, tal vez las manifestaciones de amor ahora las conocemos con un nombre específico gracias a estos lenguajes del amor y sabemos que no solamente decirte te amo significa que yo sienta algo por ti, sino que hay muchas formas de manifestar y creo que esta parte de la individualidad es importante porque tú, quieras o no, convives en un círculo social, ya sea en tu hogar, en el trabajo, vas a la tienda, estás con otras personas y creo que también es importante que tú te sientas bien, que sepas en nuestro caso, en este tema, cuál es tu lenguaje de amor para poder manifestarlo y para poder saber cómo recibir, pero eh, creo que ahí va de la mano, o sea, tienes que trabajar en ti y no puedes aislarte y dejar de pertenecer a un grupo social, en este caso la familia, que es el más cercano y pequeñito, ¿no? Ahorita Ujú. se me vienen dos palabras a la cabeza y Tengo es, hambre. no es cierto, no tengo hambre, quiero café. No, es entender y aceptar. Entonces, entender, tomando el ejemplo de Jime, que decía lo del niño, que decía, ya, bueno, entiendo, llegas a entenderle al papá, que el papá lo lleva y lo trae porque es un acto de servicio, pero también es el aceptar, porque una cosa es entender a ella, entiendo. Y si no aceptas, ahí yo creo que viene la parte de la obligación, es, pero es obligación, pero es la obligación de él, entonces ahí es cuando tú dices, entiendo pero también acepto. Entonces creo que cuando aceptamos ahí, para mí vendría lo que yo les decía hace rato, el balance. Y obviamente el saber, el comunicar y el decir, te agradezco por lo que estás haciendo también. En el, Va a haber otro tema de nuestro podcast que va a ser de la IA, pero me acuerdo en un seminario que dieron, escuché que están saliendo escuelas y colegios que están aplicando otra modalidad. Más o menos son de 6 a 8 horas que pasas en la escuela aprendiendo. Entonces ahora están votando a 2 horas que la IA le eduque a la persona y lo demás del tiempo, que son de 4 o 6 horas, el profesor se vuelve como guía para que los alumnos interactúen entre ellos. Entonces, más o menos se vuelve Una justo el hecho de convivencia. entender, claro, de entenderle a la otra persona qué es lo que siente, qué es lo que piensa, hacerse amigo, hacerse pana, y eso saber que desde la escuela puede pasar. Ahí viene lo que Jimmy y Care dicen, que otra vez se regresa a que no sea un individualismo de sentimientos, sino una comunidad, que estás frente a más gente y creo que nuestro futuro va a ser mejor. Ujú. Bueno, A niños. este avance tecnológico, o sea, ya en el caso del ejemplo que mencionas, Renato, ya el docente, o sea, cumple otro rol y creo que es esta parte de humanizar, ¿no? De acompañar en esta parte de relacionarte, porque ahora el conocimiento está en todo lado y tú puedes acceder tan fácilmente, pero no es lo mismo convivir e intercambiar ideas y mirar qué es lo que siente el otro. Y ahí es donde entra el docente, ya este mediador emocional y social
en un mundo donde la tecnología te permite ya tener información, acceder, entender muchas cosas, pero que a la larga la convivencia solo la aprendes estando uno al lado de los otros, ¿no? Y además ahí aprender a manifestar el amor también. Claro. Ya no le vas a decir, Juanito, límpiate los mocos, sino, venga, Juanito, sople. Ese es el rol del profesor. Yo creo que, por ejemplo, me he dado cuenta que en las escuelas es fundamental porque la actitud del profesor también, o sea, y el hecho de poner reglas y poner límites, o sea, está costando bastante, por ejemplo, y es en los casos de los niños más pequeñitos, que sí, o sea, tenemos niños que se han desbordado, que le pegan al profesor, le escupen, le gritan. Entonces, aparte de autoridad también, ¿no? Pero como decíamos, como decía Cari, o sea, es el contexto también de la familia. O sea, si la familia no te apoya y en la familia también no trabajas Claro, con límites, yo sí le veo súper difícil. difícil. No complicado, pero sí difícil. Mm, mm. Bueno, bueno, mis queridos amigos, agradecemos por esto, este tema tan bonito, ¿no? Les instamos también a que lean el libro de los lenguajes del amor, también para que entiendan un poco más de lo que nosotros hemos hablado en estos episodios. Hoy cerramos este capítulo de los lenguajes del amor agradeciendo por cada uno de sus detalles, de sus contribuciones, de sus ejemplos y de sus experiencias en el camino, en este camino llamado lenguajes del amor. De aquí en adelante vamos a seguir trabajando en otros temas. Nos tenemos una reunión pendiente, algo más presencial también. Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí, el darse de este lenguaje del tiempo, ¿no? De este lenguaje del amor del tiempo para escucharnos. Les agradecemos bastante. Queremos despedirnos y también instarles a que sigan, ¿no es cierto? Trabajando en los lenguajes del amor, de que sigan expresando los lenguajes del amor de la manera que ustedes puedan hacerlo y tengan un as bajo la manga y experimenten también o traten de experimentar otros lenguajes del amor para salir de esta rutina, como decía Cari. No sé si tenga Renato algo más que aportar o Fer. Renato Cari. quiere comunicarnos con sus palabras, a través de sus palabras, el lenguaje del amor. No sé qué nos quiere decir. Síganos en las redes sociales, YouTube, TikTok. Ahí estaremos con Despertar 593. Comenten, denle tiqui, 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 tiqui a la pantalla. Claro, identifiquen también cuál es su lenguaje del amor, que sí es importante ir revisando todos nuestros temas, como les hemos enfocado y que le revisen para que también nos pongan ahí qué les gustó, qué les pareció y cuál identificaron que era su lenguaje del amor. Gracias. Gracias, que tengan una buena noche Una y un buena gran noche, Buenas Cuídense, cuídense. cuídense. Cuídense, chicos, noches. nos Gracias. vemos. Chao, chao. chao con Chao, todos. chao. Chao. Chao, chao. No. Nos